Humberto Conte de Copacho, presidente de la Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Gloria María Hernández en representación de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas. Muchas gracias, honorable presidio. Bienvenidos diputados, diputadas y personalidades que nos acompañan a este gran evento del Día Internacional de la Mujer. Bienvenidos a todos y todas, cada uno de ustedes. A nombre de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, que por razones de salud no puede estar con nosotros, pero que con mucho entusiasmo estuvo realizando este gran evento para todas nosotras y para todos los que nos acompañan, les vamos a dar un mensaje. Este 8 de marzo, las mujeres estamos aquí reunidas para hacer un recuento de los logros obtenidos en la defensa de nuestros derechos humanos, pero también para alzar la voz y decir todo aquello que aún está pendiente. Con orgullo podemos señalar que gracias a la lucha de muchas mujeres, hoy contamos en Tlaxcala con importantes avances en materia legislativa que tutelan nuestros derechos humanos, así como en el país. Contamos con la ley que garantiza el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, por sus siglas, ENDIREC, del 2012, realizada por el INEGI, se desprende que en Tlaxcala el 47.3% de las mujeres de 15 y más años han sido víctimas de un incidente de violencia por parte de su novio, compañero o esposo en algún momento de su relación. Esta ley establece las órdenes de protección para resguardar a las mujeres víctimas de violencia y evitar que sean lesionadas y asesinadas. Sin embargo, no se decreta por parte del Ministerio Público o jueces. Este ordenamiento legal establece la creación y aplicación del programa estatal para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia, pero no existe en la entidad ese programa, mucho menos hay recursos destinados para ello. Por otra parte, en Tlaxcala contamos con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual regula y garantiza el derecho a un trato digno y respetuoso, así como la generación de oportunidades, considerando la igualdad sustantiva en las condiciones entre mujeres y hombres, que permitan erradicar la discriminación de la mujer, al menos en el empleo, por citar un solo rubro. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI informa que la tasa de participación en el mercado laboral en Tlaxcala en el segundo trimestre de 2015, desglosada por sexo, indica un 47.6% de mujeres por un 80% de hombres ocupados. De igual forma, esa ley establece el programa estatal para la igualdad de mujeres y hombres. Sin embargo, en los hechos no existe tal programa y se carece, por lo mismo, de recursos para ese programa. La Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala establece la estrategia estatal para prevenir la trata de personas y asistencia a las víctimas, además de contemplar el Consejo Estatal contra la Trata de Personas. Sin embargo, el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el Estado de Tlaxcala se encuentra identificado como una de las zonas de mayor incidencia, tanto de captación como de traslado y explotación de víctimas. Observa la incidencia del delito de trata de personas en 15 municipios. Entre ellos se encuentran Acuamanala, Apizaco, Ayometla, Contra de Juan Cuamatzi, Teolocholco, Papalotla de Xicoteca, Mazatecoxco, Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan y Zacatelco, entre otros. Además de señalar
que las denuncias presentadas de un 88% quedan como actas circunstanciadas solamente, es decir, que no se lleva investigación alguna. Más grave resulta aún los resultados en materia de feminicidio, ya que del año 2000 a 2016 se registraron 22 averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos de mujeres y niñas. Sin embargo, desde marzo de 2012, año que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal de Tlaxcala, a la fecha no se ha registrado una sola averiguación previa o consignación ante los tribunales por tal delito. Por tanto, no existe una sola sentencia condenatoria por feminicidio, pese a que existen datos suficientes de que se cometió el homicidio por razones de género. Esta es una realidad que conocemos todas las diputadas que integramos la Comisión de Igualdad de Género y contra la trata de personas, razón por la cual hemos decidido desde el ámbito de nuestra competencia llevar a cabo acciones para colaborar en su solución. Así lo hemos plasmado en nuestro programa de trabajo y así lo estamos desarrollando ya en estos momentos. Por ello, las diputadas que integramos la Comisión de Igualdad de Género y contra la trata de personas presentamos ya una propuesta de reforma al Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios, a fin de que los planes de desarrollo estatal y municipales y los presupuestos públicos se elaboren con perspectiva de género, pues sabemos que sin recursos cualquier ley y política pública es letra muerta. Siendo esta una de las muchas acciones que tenemos contemplado realizar en favor del respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres a lo largo de toda esta legislatura, porque estamos conscientes de la importancia de que las mujeres nos organicemos. Hoy, no hoy, un 8 de marzo, sino los 365 días del año. Por eso es que les damos la cordial bienvenida y no van a ser las leyes, compañeras, van a ser los hechos los que nos den esa igualdad a la que tanto estamos esperando. Muchas gracias a todas ustedes. Gracias. De igual forma, agradecemos la presencia de la diputada Erendira Cova Pines, presidenta de la Comisión de Turismo. Como siguiente punto, le solicitamos, nos hagan favor de tomar asiento. Como siguiente punto, tendremos la intervención de la licenciada Wendy Aide Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugiados, quien disertará el tema La importancia de la Red Nacional de Refugios en la atención a las mujeres víctimas de violencia. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Solamente aclaro que vengo de la Red Nacional de Refugios para mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia de género. Estamos a nivel nacional y me gustaría empezar mi intervención, a la cual agradezco que estén interesadas y interesados de poder compartir
en poder hacer un alto en qué es lo que nos hace estar hoy aquí reunidas y reunidos en este 8 de marzo. Y bueno, más allá de festejar y celebrar, la invitación es justamente que conmemoremos este día. En este día hacemos una reflexión y un llamado a reconocer a las cientos de mujeres que han muerto por buscar el ejercicio pleno de sus derechos. Cientos de mujeres que hoy día siguen siendo víctimas de feminicidio y que siguen buscando que haya una igualdad sustantiva. Me parece fundamental que identifiquemos que en nuestro país cada 2 horas una mujer es asesinada por el simple hecho de serlo, colocando con esto al feminicidio como el resultado de todas las violencias acumuladas que vivimos las mujeres en este país. Las feministas sostenemos que uno de los principales problemas para acceder a una vida libre de violencia radica justamente en la falta de acceso a la justicia, aunado a la falta de armonización que hay en las leyes de cada estado, encontrando la no coordinación entre las autoridades del sistema. En este año celebramos la existencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, hay muchísimos retos que la diputada ya puso sobre la mesa y que me parece fundamental que se empiecen a trabajar y a mirar. Aunado a todo esto, hay un recorte presupuestal en materia de derechos humanos para las mujeres. Hay burocracia todavía y demora en la liberación de los recursos que son destinados específicamente para la operación de programas efectivos que no solamente buscan prevenir, atender, sino también eliminar y sancionar las violencias contra las mujeres. Es importante identificar lo que nos dice el Índice de Paz de México sobre el impacto económico que tiene la violencia en el sistema económico de nuestro país. En el 2015, el impacto económico fue de 2.12 billones de pesos. Este impacto representa aproximadamente 17.525 pesos, representando el 13% del PIB, lo cual implica un impacto y por eso nosotras, las organizaciones civiles, apostamos a la prevención. Es muchísimo más costoso atender las secuelas de las violencias contra las mujeres que hacer acciones efectivas de prevención y apoyar aquellos programas que llevan muchos años operando. Ante todo esto, la sociedad civil ha presionado al Estado, como todas y todos ustedes saben, para diseñar mecanismos que protejan la vida de las mujeres. Uno de estos es la alerta de género, que sabemos que se aplica y que, bueno, se ha establecido en algunos, muy pocos estados de la República. Sin embargo, todavía faltan muchos retos. Hay pocos avances, ya que los índices de violencia de género no han disminuido. 7 mujeres mueren diariamente en nuestro país al ser asesinadas. Otro de los mecanismos efectivos que han surgido de la sociedad civil para precisamente prevenir los feminicidios y brindar una atención integral especializada a las mujeres, niños y niñas que lamentablemente tienen que huir de ese hogar donde se supone que tienen que estar seguras y seguros. Todas nosotras y todos nosotros muchas veces deseamos llegar a casa, ¿cierto? Porque es el espacio donde nos sentimos seguras, donde sentimos que vamos a descansar. Sin embargo, hay muchas mujeres, lamentablemente son 2 de cada 3 mujeres, de acuerdo a lo que nos dice el Inventario Nacional, que viven algún tipo de violencia familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las mujeres se sienten seguras en ese espacio llamado hogar que se supone que las protege. Ante esta lamentable realidad, donde la violencia despoja a muchas mujeres, sus hijos e hijas de sus hogares, existimos los refugios. Es un movimiento que empezó desde 1999. De hecho, en Latinoamérica, la Red Nacional de Refugios es el único mecanismo parecido que representa a un 85% de los refugios que existen en el país. Actualmente nosotras estamos conformadas por 43 refugios y 37 centros de atención externa, es decir, más de 80 organizaciones. Los refugios son espacios de protección, anónimos, confidenciales, que lo que primero hacen es prevenir feminicidios. Las mujeres que llegan a estos espacios salvaguardan sus vidas a través de un medio de protección cálido y seguro. Lo que hacemos también es restituir sus derechos. Promovemos
la autonomía económica de las mujeres, porque sabemos que una de las muchas razones por las que las mujeres están y continúan en la relación de violencia es por la dependencia económica. Cuando nosotras promovemos la autonomía económica de las mujeres y además promovemos el empoderamiento, que no es otra cosa, y que eso también es importante diferenciarlo, nadie empodera a nadie. A veces decimos y proponemos programas para empoderar a las mujeres. El empoderamiento es algo personal, es un proceso propio y que es única y exclusivamente las mujeres porque hemos estado en una desigualdad. Por lo tanto, promovemos el empoderamiento y es que ellas tomen el poder de sus vidas, se reconozcan como sujetas de derecho y capaces de tomar decisiones. Y empecemos a desmitificar, es decir, a desnaturalizar, a hacer evidente que cualquier tipo de violencia es un delito y no la justifica. Por lo tanto, pues bueno, además, en los refugios prevenimos y construimos nuevas formas de ser hombres y mujeres desde los primeros años de vida. La mayor población que está en los refugios, que por supuesto son niños y niñas, porque cada mujer en promedio llega con 2 niños y niñas. Entonces hay un 80% de población infantil y un 20% de población adulta, que son las mujeres. Y también lo que hacemos es trabajar y disminuir todas las secuelas de las violencias que ellas viven. Fomentamos el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y algo muy importante, que en los refugios coadyuvamos con la obligación que tiene el Estado mexicano de salvaguardar la vida de las mujeres. Algunas reflexiones en este Día Internacional de las Mujeres. Si bien el Estado mexicano ha implementado diversas acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CEDAW de la Queriendo Parar, todavía hay muchos retos. En México, 2 de cada 3 mujeres viven algún tipo de violencia. 7 mujeres, como les comentaba, son asesinadas por el simple hecho de serlo. 1 de cada 6 mujeres mayores de 15 años viven violencia en su relación de pareja. El acoso laboral contra las mujeres tiene niveles endémicos y se multiplican cada día. Las niñas de entre 13 y 18 años de edad constituyen el grupo más numeroso en la industria del sexo. Las mujeres son las que menos acceso tenemos a la educación, aun cuando somos las que más duramos y llegamos a más grados escolares. El número de propiedades que tienen las mujeres es muchísimo menor que el número de propiedades que tienen los hombres. De acuerdo al INEGI, el salario que recibimos las mujeres es el 50% menos del que reciben los hombres, aun cuando tengamos el mismo puesto o la misma actividad. Una de cada 4 mujeres ha vivido discriminación laboral. Las calles de México no son seguras para nosotras. Las desapariciones forzadas, las violaciones, el acoso callejero siguen existiendo. No hay procedimientos ágiles, siguen habiendo justificaciones ante los tipos de violencia y muchas otras cosas más. Por lo tanto, no podemos hablar de que tenemos un acceso real a la justicia a las mujeres. De ninguna edad, ni mucho menos las mujeres indígenas o con alguna discapacidad. Las mujeres somos triplemente revictimizadas, socialmente hablando, por supuesto. Por lo tanto, tampoco podemos hablar de una igualdad sustantiva y no podemos dejar de conmemorar este día. Dejemos las palabras de felicitaciones y de festejos. No es un día para festejar, es un día para conmemorar, hacer un alto y sumarnos al paro internacional de las mujeres, que hoy se está organizando a nivel internacional. Hay más de 50 países sumándose a esto. Y la respuesta no es porque se nos ocurra, es porque las mujeres estamos cansadas de poner en riesgo nuestra vida cada segundo. Porque es importante que las violencias machistas que hacen que esto exista se detengan. Y también es un llamado urgente al Estado, a todos los estados del mundo, para que realmente lleven acciones efectivas y puntuales para atender, sancionar y eliminar las violencias contra las mujeres, para que establezcan presupuestos con perspectiva de género y derechos humanos. Ese discurso de que no hay recurso no es válido.
hay un compromiso internacional y un mandato internacional para que todos los estados establezcan acciones. Y aquí una reflexión que me parece fundamental. No hay recursos para invertir en las vidas de las mujeres, pero sí hay recursos para hacer pavimentaciones. En fin, me parece que hay muchísimas formas para sumarnos a este Día Internacional de las Mujeres a través de diversas formas de hacer un paro. Como lo que estoy haciendo yo hoy día, venir y transmitir un mensaje, dar información, pero también poder acercarnos con las compañeras y reconocer las luchas que han tenido. Reconozco y agradezco mucho la invitación, porque estos espacios de interlocución nos permiten compartir desde la diversidad los avances, pero también los obstáculos y retos que existen hoy día, en pleno siglo XXI, así como las múltiples posibilidades que tenemos, sociedad civil y gobierno, de articularnos desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, para que en conjunto, sociedad civil y gobierno, hablemos de pactos reales que se lleven a la práctica a favor de más del 50% de la población mexicana. Y esas somos las mujeres. Agradezco en especial a la diputada Lupita Sánchez, que lamento que no está aquí. Ella ha sido una gran aliada de los refugios. Hemos trabajado con ella desde hace más de 4 años. Tlaxcala hay un refugio integrante y bueno, lo importante aquí es que no paremos, no nos quedemos calladas y que los hombres también se sumen a esta causa a través de un compromiso real y efectivo. Muchas gracias. De igual forma, agradecemos la presencia del diputado César Freddy Cuatecón Cipote, presidente de la Comisión de Fomento Artesanal Nujimime. Como siguiente punto, si gustan tomar asiento. Como siguiente punto, tenemos la intervención de la maestra Rosario Adriana Mendieta Herrera, del colectivo Mujer y Utopía AC, quien disertará el tema pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia. Buenos días a todos y todas, agradecer el espacio para poder expresar y también colocar sobre la mesa los pendientes que se tienen en materia de derechos de las mujeres. Desde el surgimiento de las primeras generaciones de los derechos humanos, las prerrogativas conquistadas por los movimientos sociales lastimosamente nunca incluyeron a las mujeres. Y fue mediante la organización de los grupos feministas que se han logrado concretar condiciones más dignas en los ámbitos públicos y privados, sin que en la actualidad se hayan terminado de concretar nuestros derechos como una realidad. El desarrollo de la situación de las mujeres ha seguido su curso en la vida cultural, en la vida política, en la vida económica, en la vida social en general, en la familia y también en la propia conciencia de nosotras las mujeres. Este movimiento de mujeres aún vigente ha constatado avances importantes en materia legislativa y estructural, pero no cambios de fondo que desnormalicen y erradiquen la violencia sistémica y sistemática que día a día vivimos las mujeres. Estos avances, fundamentados en 2 convenciones importantes, como es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida como CEDAW, así como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención Belén do Pará, justamente ha sido gracias a la lucha de las mujeres en el mundo, y por las cuales el día de hoy estamos conmemorando un año más del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Estas convenciones y la lucha que hemos dado las mujeres durante siglos ha llevado avances importantes, los cuales quiero puntualizar, pero también quiero puntualizar los pendientes que se tienen en esa materia. En el 2000, después justamente de la firma y ratificación de México de estas 2 convenciones, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres y en los siguientes años los Institutos Estatales de las Mujeres. Sin embargo, ¿cuáles son sus pendientes? Presupuestos insuficientes para la aplicación de la política pública en materia de derechos de las mujeres a nivel estatal, nacional y municipal.
Reconocemos y reconozcamos que incluso en el sexenio de este gobierno federal se quiso desaparecer el Instituto Nacional de las Mujeres, incluyéndolo como una dependencia o una coordinación más de la CEDESOL. Entonces seguimos puntualizando que el tema de los derechos de las mujeres, nuestras necesidades siguen pasando a segundo término. El programa nacional, justamente posteriormente a la creación del Instituto Nacional y previo a la aprobación de dos leyes importantes a nivel nacional, se crea el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación contra las Mujeres. El primero fue del 2001 al 2016. Se pretende a través de este programa que se transversalice y se institucionalice la perspectiva de género. Sin embargo, creo que aún quedan muchos pendientes, es decir, las instituciones públicas se siguen resistiendo justamente a generar presupuestos sensibles a género para que tanto el Instituto Nacional de las Mujeres como en el CEDESOL, como en Secretaría de Seguridad, como en CESA, realmente hay acciones sustantivas para erradicar no solo la violencia contra las mujeres, sino la muerte por maternidad, sino la pobreza contra las mujeres, sino justamente el acceso a la justicia, sino también investigaciones sensibles a mujeres que desaparecen y que son muertas. Posteriormente se publica el 1 de febrero del 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que bien ya se mencionaba, estamos conmemorando 10 años de su creación. ¿Cuáles son los avances, cuáles son los retos y también cuáles han sido los retrocesos de esta ley? Esta es una acción afirmativa que no se aplica en la Procuración de Justicia. Es decir, lamentablemente nuestros procuradores y administradores de justicia no la consideran dentro de cualquier juicio ni dentro de cualquier sentencia. Simplemente se basan en los códigos penales y en los códigos civiles y en los procedimientos administrativos, cuando esta ley tendría que ser el eje transversal para el acceso a la justicia de las mujeres y para las sentencias que realmente reparen el daño de todas aquellas mujeres que han quedado desvalidas, que han quedado o que han sido asesinadas y que los hijos y las hijas quedan al desamparo de todo lo que se hace. Posteriormente se crea la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en agosto del 2006. Pero ¿qué pasa con los derechos laborales? Hay mujeres desprotegidas en este ámbito y esta ley es muy puntual, dice, o sea, las mujeres tenemos que ser protegidas no solo en el ámbito familiar, sino en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito en el ámbito comunitario, y se deben de promover las acciones necesarias para promover la igualdad de trato. Sin embargo, esto no pasa. ¿Cuántas mujeres están pidiendo un trabajo y se les sigue solicitando el estudio de ecografías, ¿no? ¿Cuántas mujeres después de pedir su permiso por maternidad son despedidas después de regresar porque ya no se les considera lo suficientemente productivas? Es decir, ¿tenemos un cambio estructural de fondo? Sí. No tenemos cambios de fondo realmente que cambien nuestras vidas, que cambien la desigualdad en la que vivimos las mujeres. En 2008 se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, posteriormente se la adhiere y trata de eso. Esta fiscalía justamente estaba focalizada para atender la violencia extrema contra las mujeres, principalmente el feminicidio. Ahora nos encontramos que esta fiscalía está superada y solo está teniendo delitos por trata de personas, las cuales no investiga de fondo y ha dejado de investigar los feminicidios. Por supuesto que esto ha tenido un efecto colateral porque ninguna procuraduría en el país investiga y sanciona los feminicidios. Posteriormente, en el 2009, tenemos la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual también tiene muchos pendientes. Es decir, posteriormente mi compañera Rosario, que me presidirá, hablará también de algunas recomendaciones que se tienen de la CEDAW. La CONAVIS tiene la responsabilidad de que se generen todos los datos estadísticos en nuestro país para medir la violencia contra las mujeres, para medir la violencia contra las mujeres, para medir la situación en la que vivimos las mujeres. Sin embargo, no se está haciendo. Otro pendiente que tiene la CONAVIS justamente tiene que ver con la aplicación de la libertad de género, que si bien este es un mecanismo sumamente importante establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la cual se ha aplicado en diversas entidades, y hace algunos meses se inició el proceso en el estado de Tlaxcala, ¿cuál ha sido el impacto realmente de la aplicación de la libertad de género? Creo que es un pendiente que tiene que tomar la comisión, ya que en el Estado hasta el momento, el actual gobierno no se ha pronunciado, no ha dicho si la van a tomar, no ha dicho qué acciones va a implementar a partir de las obligaciones o las recomendaciones que justamente la CONAVIS hizo por la situación del Estado de Tlaxcala. Si alguien ha leído la resolución de la letra de género del Estado, solo puntualiza que necesitamos capacitar. ¿Cuántos de aquí, cuántos diputados, cuántas diputadas no han tomado algún curso sobre género? ¿No han tomado algún curso sobre el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia?
¿Cuántos no han tomado un curso sobre política pública? ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido el cambio real de esos cursos? O sea, no basta con que nos paremos aquí enfrente y decir, creo que la perspectiva de género es esto, creo que la transversalidad de género es esto, cuando realmente los cambios no están pasando allá afuera en ninguna institución. Una de las políticas públicas más exitosas que se han puesto en marcha es, también dentro de la CONAMI, ha sido los centros de justicia para mujeres. Esto empezó en 2010, y bueno, ahí les doy datos. También Tlaxcala, lastimosamente, fue de los primeros estados que se consideró como prueba piloto para crear un centro de justicia para mujeres. Fue capacitado y hasta el momento no se aplicaba. Hace 2 años se buscó el recurso y se perdió porque no hubo acuerdos dentro de todo este sistema, dentro de toda esta estructura para que existiera un centro de justicia militar. Y creo que ese es otro de los pendientes que tenemos que retomar desde la Comisión. En el 2012 se crea la Ley General para prevenir, sancionar y aplicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas del delito. ¿Qué pasa en Tlaxcala? Tlaxcala, aunque se quiera negar, aunque se quiera ocultar, sigue siendo una entidad que ha sido visibilizada a nivel internacional por la grave situación de la trata de mujeres. Somos un estado que capta, traslada y explota a mujeres no solo en nuestro país, sino en otros países. No solo Estados Unidos, se habla de Japón, se habla de Centroamérica. Entonces creo que es un pendiente bastante fuerte. Es decir, a pesar de que pueda haber un informe que diga que se han hecho tantas redadas, que diga que hay tantas actas circunstanciadas, porque eso es en lo que quedan las denuncias de las mujeres en situación de explotación sexual, actas circunstanciadas, en la práctica este delito sigue en la impunidad y las mujeres que lo sufren y sus familias siguen sin acceso a la justicia. Y finalmente, quiero mencionar también el decreto sobre la paridad de género con la sentencia 12.624 del Tribunal Electoral. Festejo que haya mujeres ahora en el Congreso, festejo que haya regidoras y que haya síndicos. Sin embargo, también denuncio que las mujeres ahora están viviendo violencia política. Es decir, hemos ganado estos espacios, pero estos espacios también han llevado a que la estructura nos siga alimentando, a que nuestros compañeros, y lo voy a decir básicamente, que no quieren perder privilegios, ahora busquen generar violencia política para que las mujeres dejemos de alzar la voz en estos espacios que nos han costado ganar. Y les pedimos que también entiendan los procesos de mujeres, porque estamos incursionando en la política. Al igual que ustedes fueron aprendiendo con la marcha del tiempo, las mujeres que están incursionando en la política también estamos aprendiendo. Entonces necesitamos ustedes para generar mejores políticas públicas, no solo a nivel nacional, sino estatal y también local. Retomando algunas de las recomendaciones y observaciones justamente del comité, ¿qué es lo que nos ha dicho desde 1982 al 2000? Dice que el Estado mexicano, sus municipios y sus estados deben de prevenir la violencia contra las mujeres, fortalecer su atención y fortalecer su marco legal. Eso no pasa. Proteger los derechos laborales de las mujeres para que no sufran discriminación y violencia, tampoco ha pasado. Mi compañera que me antecedió justamente mencionaba que las mujeres en México sufrimos altamente discriminación en el ámbito laboral. Incluso si retomamos la INDERE del 2011, dice que Tlaxcala está entre los 15 estados con alto índice de discriminación contra las mujeres en cuestiones laborales. Garantizar a las mujeres adolescentes de los servicios necesarios en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como prestar especial atención a que la adolescencia tuviese acceso a métodos anticonceptivos. Esto lo viene diciendo la CEDAW o las recomendaciones de la CEDAW desde el 2000. Ahora en México y en Tlaxcala tenemos un alto problema de jóvenes adolescentes embarazadas. O sea, esto se venía visibilizando desde hace muchos años. Sin embargo, nuestros gobiernos no lo han tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque las mujeres seguimos estando en segundo término de muchos de la importancia política. Nos dice también la insuficiencia de datos estadísticos desagregados por sexo que permita una lectura real de la violencia contra las mujeres. Si no hay estadísticas, seguimos invisibilizadas, a pesar de que la realidad nos muestra que las mujeres vivimos violencia sistémica y sistemática. También nos habla de una armonización legislativa en materia de derechos de las mujeres. Recordarle a este honorable Congreso que en 2011 el colectivo Mujer Utopía ganó una sentencia por omisiones legislativas, la cual sigue pendiente. Y que si bien también el colectivo Mujer Utopía logró que en 2012 se tipificara el delito de feminicidio en el Código Penal, lastimosamente en 2014
una reforma que en lugar de generar mejores condiciones para que se investigara y para que se sancionara el feminicidio, hubo todo un retroceso en esta materia. Entonces también lo coloco sobre la mesa para que lo retome la comisión, lo retomen los y las diputadas y generen realmente estas armonizaciones legislativas que están pendientes. Es una sentencia que se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia. Frenar los efectos de la pobreza de las mujeres. También la Coneval mencionaba, ¿no? Hace muchos días, y también la CEDAW mencionaba, que era importante tomar en cuenta que las mujeres ingresáramos al trabajo, que tuviéramos mejores condiciones para tener una casa, para tener proyectos productivos, y tampoco se tomó en cuenta. Ahora hablamos de que la pobreza femenina ha aumentado, de que las más pobres en el mundo, las más pobres en este país y las más pobres en este estado, seguimos siendo las mujeres. El gobierno mexicano, porque por consecuencia el gobierno estatal y municipal, tienen una gran omisión pendiente en materia de los derechos de las mujeres. Esto lleva a que exista la impunidad impulsada por la falta de denuncia, la falta de eficacia de las autoridades y por el miedo de las mujeres. Que la violencia contra las mujeres vaya en aumento a pesar de que existan normas e instrumentos para erradicarla. Que exista un vacío entre la ley, la política pública y la realidad. Es decir, hay un sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y su programa no es funcional, no es aplicado por ninguna de las instituciones que lo conforman. También hay un sistema estatal para la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y un programa la cual no se aplica en las instituciones. Que la violencia contra las mujeres, el incremento de los feminicidios, aunque pareciera que Tlaxcala no tiene feminicidios, por supuesto que tiene feminicidios. Y no se habla de esta forma sistémica y sistemática en cómo se están transformando en el Estado. No recuerdo las notas en este momento, pero de noviembre a la fecha hubo 3 desapariciones, que es otro tema que quiero colocar en Tlaxcala. Y estas 3 desapariciones terminaron en asesinato de mujeres. O sea, ¿qué está pasando en Tlaxcala? Ya no solo se están desapareciendo las chicas para fines de explotación sexual, están siendo asesinadas. Un mismo modo que pasó en el Estado de México y un mismo modo que pasó en Cuba. Ojo, necesitamos colocar estos pendientes en la agenda, en la legislación, en la política pública, en los presupuestos. Que quede impune la trata de mujeres y niñas en los estados. Y justamente la falta de armonización entre leyes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, no solo en el Código Penal, no solo en el Código Civil, sino también en las normas administrativas. Lograr que los derechos reconocidos para las mujeres se traduzcan en condiciones sociales más justas para nosotras implica la transformación de la mentalidad que ha colocado de manera ancestral a las mujeres como reproductoras y cuidadoras de los aspectos más esenciales de la vida humana, sin que esa labor haya sido valorada en su plenitud, sino por el contrario haya sido colocada como una función menos valorada, dado que la sociedad de manera tradicional ha atribuido los roles de género a la actividad de las mujeres y también de los hombres. Es decir, que el cero de la normalidad de hecho ante estos estereotipos y roles de género es lo que justamente ha colocado en desventaja a nosotros las mujeres. Podemos decir que hemos alcanzado la igualdad sustantiva cuando las mujeres podamos ejercer nuestros derechos de manera libre, sin ser acosadas, sin ser violadas, sin ser cuestionadas, sin ser acusadas, sin ser señaladas, sin ser estigmatizadas ni criminalizadas, ni violentadas, ni explotadas, ni asesinadas. Pero mientras esto no pase, seguiremos luchando ni una menos. Gracias. Agradecemos la intervención de la maestra Rosario Adriana Mendieta Herrera, del colectivo Mujer y Utopía AC. Le suplicamos al honorable presidio pueda tomar asiento. Siguiendo con nuestro orden del día, le toca el turno de su intervención a la licenciada Laura Baptista González, quien disertará el tema Avances y retos en los derechos humanos de las mujeres en Tlaxcala. Muy buenos días a todas y a todos, a las personas del presidio. Muchas gracias por la invitación a la Comisión de Igualdad, junto a la trata de personas, a los compañeros y compañeras de la prensa,
y a las personas que están aquí hoy asistiendo a este evento, aquí en el Congreso, a las mujeres que vienen con sus hijos. Quisiera dedicar también de manera particular esta participación a las víctimas de trata en el estado de Tlaxcala. Me gustaría antes hacer una pequeña remembranza de por qué estamos aquí, qué estamos haciendo hoy aquí, por qué este día y qué se conmemora. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer porque en 1908 murieron calcinadas 146 mujeres que, luchando por obtener igualdad de condiciones laborales, fueron objeto de bombas incendiarias en un intento por amedrentar su legítima exigencia de mejora salarial y derechos laborales. Con ellas no falleció la demanda, por el contrario, se visibilizó de manera más amplia la necesidad de reivindicación de sus derechos. Hemos avanzado. El hecho de que mueran 6 mujeres cada día en nuestro país por una cuestión de género, es decir, 396 mujeres tan solo en lo poco que lleva este 2017, nos da un panorama de la respuesta. Lo que hacemos hoy aquí es justamente recordarnos todos y todas lo que tenemos todavía por andar. Este es justamente el centro de la conmemoración. Recordarnos cuáles son nuestros pendientes, revisar la agenda, revisar qué ha salido bien, revisar cuál es el papel del legislativo en la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Recordarle a todos y a todos los funcionarios de los gobiernos de los 3 niveles que tienen una deuda pendiente en el tema de los derechos humanos de las mujeres, si consideramos que México ha firmado prácticamente todos los mecanismos de protección. Todos los tiene firmados. Entonces ahora lo que hay que hacer es hacer realidad en la vía de los hechos la implementación de esos mecanismos. Agradezco mucho, por tanto, esta invitación en un estado en el que he trabajado muchísimo y me ha tocado participar en el trabajo en diversos diagnósticos y estudios sobre la condición de los derechos humanos de las mujeres. Por tanto, también me permito agradecer a las diputadas que me han invitado a que participe hoy. Los festejos tienen sentido cuando son por razones extraordinarias. El 8 de marzo no lo es, al menos no lo es aún. Es por ello que el lema de este año, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pone énfasis en una demanda que, por cierto, ya vimos que originó esta fecha: las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad laboral y salarial entre mujeres y hombres. La campaña de Naciones Unidas de ONU Mujeres se llama, para este año, Las mujeres en un mundo laboral en transformación, hacia un planeta 50-50 en 2030. Es decir, para la ONU, todos los países del mundo, incluyendo México, deberán en 2030 contar con una plataforma 50-50 en el acceso a derechos, a empleos y a igualdad salarial. Esta realidad, sin embargo, contrasta con los estudios a nivel mundial que aseguran, la campaña, pone el dedo en la llaga de uno de los escenarios de desigualdad que enfrentan las mujeres. Esta realidad, sin embargo, contrasta con los estudios a nivel mundial que aseguran que al liberar el potencial económico de las mujeres, se generan las bases para un futuro mejor en todas las personas. La primera intervención de mi compañera puso el dedo en la llaga en este tema. ¿Cuánto cuesta el ausentismo laboral? ¿Cuánto cuesta el sistema de salud la violencia contra las mujeres? Y las cifras son clarísimas. Entonces, aquel municipio, aquel estado, aquel país que no logra comprender que invertir en reducir la violencia, en atender la violencia y en erradicarla, es invertir en el futuro económico del país. Es increíble que no haya esta correlación.
que no se pueda todavía al día de hoy entender la importancia de etiquetar y destinar recursos para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Diversos estudios también han demostrado un lento progreso sustentado en las débiles políticas de igualdad y equidad y en la persistencia de prácticas sociales e institucionales discriminatorias. Existen 3 ámbitos que muestran el estado de desventaja en el que se encuentran las mujeres. El trabajo, indispensable para atender sus posibilidades de autonomía, el ámbito de la toma de decisiones, que indica el ejercicio de su ciudadanía, y el control de su cuerpo a través de la salud y la sexualidad. Las limitaciones en la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política de las mujeres son indicadores de su vulnerabilidad, particularmente en tiempos de crisis. La tasa de empleo de las mujeres continúa por debajo de la de los hombres y son ellas quienes siguen predominando en determinados sectores y en profesiones menos valoradas y peor remuneradas. Son también las mujeres quienes habitualmente tienen trabajos a media jornada y están infrarrepresentadas como directivos en las empresas. Es notable la mayor exposición de las mujeres a la pobreza, especialmente entre las que se encuentran en edad de jubilación, así como las madres solteras y las mujeres que pertenecen a grupos socialmente desfavorecidos como las minorías étnicas o las mujeres migrantes. En el estado de Tlaxcala, para el tercer trimestre de 2016, la suma de mujeres ocupadas de 15 años y más fue de 218.520 mujeres. Si nosotros analizamos más allá de los números, que a veces cuando se dicen muchas cifras marean y no nos quedamos con lo más importante, porque son números, pero los números son fríos. Los números no tienen pasión y los números nos sirven para generar políticas públicas. En un escritorio, en un equipo de trabajo, cuando se hace una política pública, la acción afirmativa puede tener razón cuando se sustenta en las estadísticas y en los números. Si nosotros queremos hacer desde el legislativo acciones afirmativas, basta con irse a estos números y ver cuáles son las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres. Y por lo tanto, la acción afirmativa temporal lo que va a hacer es cerrar esa brecha de desigualdad. Pero mientras sigamos invisibilizando muchas de las evidencias que nos muestran que las mujeres todavía no pueden ejercer sus derechos humanos ni tener garantizados los mínimos indispensables para vivir en una sociedad de una manera digna, entonces quiere decir que este 8 de marzo, después de 1908, sigue más vigente que nunca. ¿Dónde están las mujeres tlaxcaltecas trabajando? ¿A qué se dedican? La mayoría de ellas trabaja en el sector terciario de la economía, principalmente como comerciantes. Y esto tiene un gran sentido. ¿Por qué se dedican al comercio? Porque siendo comerciantes pueden disponer también del tiempo para cuidar al mismo tiempo que trabajan a sus hijos. Entonces, hay muchas razones ahí. Yo les invitaría a que comenzáramos a observar con un lente diferente las cifras. Porque una estadística de esta puede decir, pues se dedican al comercio y bla, 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 bla. No, pero aquí está la información. Aquí está lo que nos dice por qué estas mujeres necesitan trabajar aquí. A lo mejor no terminaron su instrucción, a lo mejor no tienen una carrera técnica, a lo mejor son mujeres que se embarazaron muy jóvenes y no han ejercido nunca su profesión, por lo tanto no tienen experiencia, en fin. Entonces aquí hay una serie de informaciones que están detrás de los números que nos permiten ver con unos ojos diferentes las cifras del estado de Tlaxcala. En restaurantes y servicios de alojamiento están el 10.5 de las mujeres, 27.8 del total de ocupadas que ocupan en el sector secundario.
dar aquí un dato que me interesó de lo que estaba yo viendo. De las mujeres ocupadas, 23.7 trabajan por cuenta propia. Es decir, son mujeres que venden cualquier tipo de cosas, ¿les parece? Por lo tanto, no tienen prestaciones laborales. Eso es muy importante, porque cuando esta mujer va madurando y después envejeciendo, no tiene acceso a servicios de salud, no tiene acceso a la jubilación, etc. Y eso nos pone en condiciones de muchísima vulnerabilidad. El 11% de mujeres, el 1.3%, esto es verdaderamente fuerte, el 1.3% son empleadoras. ¿Esto qué nos dice? Que no hay mujeres empresarias prácticamente. O sea, que es uno de los rubros en los que las mujeres pueden y han mostrado capacidad, pero no es un rubro en el que se desempeñen aquí en el Estado. El 11% de las mujeres no recibe remuneración por su trabajo. Muy bien. Lo otro sigue siendo estadísticas que son importantes, pero que solamente voy a ir mencionando como ejemplo de cómo tenemos que comenzar a ver una estadística y para qué nos sirve. 2 de cada 3 mujeres ocupadas son subordinadas y remuneradas, y de ellas 51.2 no cuenta con acceso a servicios de salud como prestación laboral. El 54.8 labora sin tener un contrato escrito. Más de la mitad, 54.3, no cuenta con prestaciones laborales. Solo 2 de cada 5 goza de vacaciones pagadas. 2 de cada 5 goza de vacaciones pagadas. 43% recibe aguinaldo y 7.6 cuenta con reparto de utilidades. En Tlaxcala, la proporción de población ocupada femenina que no recibe ingresos por su trabajo supera el 10%, una primera cifra que encontré la sitúa en el 11%, pero otras cifras más actuales la ubican en el 13.8%, mientras que la proporción de hombres es de 6.9%. En el ámbito educativo, México se encuentra en un proceso de crecimiento en materia de igualdad de oportunidades para que tanto mujeres y hombres obtengan acceso a niveles de educación que les permita sumarse de igual manera a los beneficios del desarrollo. En este sentido, Tlaxcala ha sumado importantes avances hacia la alfabetización universal de su población de 15 años o más, y actualmente el 96% de la población del Estado sabe leer y escribir. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, en el ciclo escolar 2015-2016, de los alumnos inscritos en el nivel de enseñanza básico del sistema educativo, el 76.1 son mujeres, las que están inscritas en el nivel básico. Tanto en el nivel medio superior como en el superior existe una ligera pero mayor proporción de mujeres inscritas que hombres. Y acuérdense que las estadísticas demuestran que si una mujer puede permanecer en el sistema educativo, es mucho más probable que termine sus estudios y lo haga con unos promedios bastante buenos. Pese a que en los últimos años ha habido importantes avances en la cobertura universal de salud, persisten desigualdades en el acceso a servicios médicos. En Tlaxcala, durante 2015, del total de la población, el 83.3 tiene afiliación a servicios médicos, considerando a la población con afiliada, ¿no? El 52.5 son mujeres. En el estado de Tlaxcala, el marco jurídico es uno de los enormes pendientes a nivel nacional. Cuando a mí me tocó trabajar por 2 sexenios seguidos en el Instituto de la Mujer, haciendo estudios y participando en equipos de investigación y diagnóstico sobre los derechos humanos de las mujeres, lo que pudimos observar fue la tremenda deuda que tiene el Estado con el tema de la trata de personas. En 2008 se hizo un estudio en Tlaxcala sobre este asunto, un estudio con un equipo multidisciplinario. Este estudio se originó a raíz de una investigación que se hizo en Estados Unidos siguiendo la ruta de un grupo delictivo, y lo que se reveló entonces sigue siendo vigente hasta ahora.
O sea, este estudio fue de 2008 y las cifras prácticamente no han cambiado. Quisiera yo decirles que hace 2 semanas participé en un equipo que entrevistó a una serie de víctimas de trata originarias del estado de Tlaxcala. El equipo de entrevistadores era una asociación europea que busca generar sinergias para la capacitación a los medios de comunicación para poder entrevistar a víctimas. Y durante este trabajo, durante esta participación en la que me invitaron a capacitar al equipo, lo que pudimos darnos cuenta es que la crueldad con la que viven y la enorme violencia que se vive cuando se es una mujer víctima de trata prácticamente está invisibilizada. Cuando nosotros invisibilizamos algo, ocurren 2 fenómenos. O lo minimizamos o no lo queremos ver. Cuando vienen frases de no es para tanto, sí, pero las chicas les gustan, son tremendas, ahora las chicas ya no tienen valores, son bien aventadas, ¿no? Entonces empezamos a minimizar y a justificar lo que está ocurriendo. Y cuando uno logra llegar al corazón y a la experiencia de horror de estas víctimas, nos damos cuenta que en el fondo estas chicas, muchísimas de ellas, fueron engañadas con base en un ideal social que seguimos construyendo: la vulnerabilidad de las mujeres. Y yo quisiera aquí nada más poner el dedo en la llaga: las mujeres no somos vulnerables. Las mujeres vivimos situaciones de vulnerabilidad. Son 2 cosas completamente distintas. Si nosotros les enseñamos a las adolescentes y a las niñas que son vulnerables, entonces nunca van a tener seguridad en sí mismas para defenderse y decir que no, para medir el peligro. Pero si nosotros les hablamos de situaciones de vulnerabilidad, entonces esta chica está más capacitada para saber que vive en un mundo inseguro. Pero no porque ella haga algo para que ese mundo sea inseguro, sino porque el mundo es inseguro debido a una serie de creencias que cosifican el cuerpo de las mujeres. ¿Qué significa esto? Hay una serie de creencias de que el cuerpo de las mujeres son cosas que se pueden utilizar para la prostitución y todo su bla 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 del oficio más antiguo del mundo, o para la explotación sexual, o para el asesinato, en el caso de los feminicidios. El Estado tiene un marco legal interesante, pero insuficiente para la magnitud del tema de la trata y para la magnitud del tema de la violencia. Carece también, por ejemplo, de un programa estatal que coordine las actividades que realizan las diversas instituciones, porque es muy probable, y lo vimos en el estudio, que había instituciones que hacían labores por su cuenta, pero no estaban coordinadas. Y sin esta coordinación, entonces son esfuerzos aislados, porque yo puedo dar 20,000 talleres de capacitación, pero no tienen perspectiva de género. Entonces la información sigue siendo solo información. Cuando no hay un seguimiento, cuando no hay transparencia, cuando no hay información accesible, cuando no hay una interpretación adecuada de las cifras, de los hechos, cuando no hay una evaluación y una revisión de las políticas, cuando no hay un presupuesto etiquetado, no funciona. Se puede tener un marco jurídico excelente, se pueden tener verdaderas voluntades amorosas, comprometidas, etcétera, para que las mujeres se les puedan garantizar sus derechos humanos, pero sin presupuestos etiquetados no funciona nunca. Quisiera decir que los cambios que ha habido en los últimos años en México, entre ellos algunas ampliaciones conceptuales en el tema de derechos humanos,
la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia, ponen el punto importante en revisar los ordenamientos jurídicos en el Estado. ¿Cómo están viviendo las unidades que atienden violencia y cómo están enfrentando los abogados y las abogadas de oficio a la luz de los nuevos cambios constitucionales en materia de justicia? ¿Cómo están viviendo